Hola a todos, bienvenidos a este podcast. En este episodio analizaremos el caso de Jeffrey Dahmer. Obviamente uno de los casos de asesinato serial más conocidos de Estados Unidos. Este caso se puede dar muy conocido por la serie Netflix que justo está o en diferentes documentales en los cuales se puede explicar más a fondo como la vida de Jeffrey Dahmer o sus afecciones. Pero este capítulo de hoy tiene el objetivo no de hablar como de los crímenes de forma sensacionalista, sino de comprender como estos conceptos estudiados a través de la psicología, como la percepción, la memoria y el lenguaje, que pueden ayudarnos justo como que a entender este caso. Antes de comenzar este episodio, es importante aclarar que la conducta de Dahmer no puede explicarse por tan solo un factor, sino que los especialistas coinciden en que fue el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales, que al final de cuentas su entorno puede influir en este, pero ningún trastorno mental por sí solo convierte a una persona en un criminal. Bueno, pues Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Estados Unidos. Desde pequeño fue descrito como un niño tímido, reservado y con dificultades para relacionarse con otras personas. Sus padres atravesaban constantes conflictos familiares y el ambiente pues era algo tenso, ¿no? En el que pues obviamente Jeffrey Dahmer no se pudo como que desarrollar de forma normal o justo sin estas problemáticas que llegaban a alterar como su educación o la forma en la que se llevaba con sus papás. Algunos justos psicólogos consideran que crecer en un entorno con poca estabilidad emocional puede afectar en el desarrollo de las habilidades sociales y en la regulación de las emociones. Durante su infancia, comenzó a mostrar un interés poco común a los animales. Justo es esta parte de la taxidermia en la que empezaba como a desmembrar animales. Entonces recogía restos de animales y sentía como que esta curiosidad de observar su anatomía. Es importante mencionar que la curiosidad por el cuerpo humano o animal no significa que la persona vaya a desarrollar conductas violentas. En el caso de Dahmer, esta conducta fue uno de los muchos factores presentes en su desarrollo, en su historia. Y aquí podemos hablar del primer proceso psicológico, que sería la percepción, que al final de cuentas la percepción es este proceso mediante el cual nuestro cerebro recibe o organiza o interpreta la información que proviene del entorno. Gracias a esta percepción entendemos lo que vemos, escuchamos y sentimos. También podemos interpretar como estas intenciones y emociones de otras personas. En la mayoría de personas, la percepción incluye reconocer que los demás tienen sentimientos, derechos y emociones y al final de cuentas esta vida muy humana que nos hace creer que está o que justo está presente. Pero, sin embargo, algunos especialistas han señalado que Dahmer desarrolló una forma muy distinta de interpretar a quienes lo rodeaban. En lugar de establecer como relaciones afectivas sanas, parecía ver a las personas como objetos que podía controlar para evitar el abandono y la soledad, que justo en diversos documentales se puede visualizar que justo él percibía que cualquier persona lo podía abandonar o que cualquier persona lo podía dejar solo, como si fuera justo el objeto que él ve por cuenta propia a los demás. Esta manera de interpretar la realidad influyó profundamente en su comportamiento. Durante la adolescencia comenzó a consumir alcohol con frecuencia. El abuso de alcohol puede justo afectar a la memoria, la atención o el control de impulsos y la capacidad para tomar decisiones, las cuales fueron muy importantes justo en este caso, porque muchas de las decisiones que tomó Jeffrey Dahmer para cometer sus asesinatos fueron esta parte
de no tener gran parte de autocontrol, que ya después se volvió como esta parte de decisión propia, pero muchos de los indicios de él fue por esta parte de no poder controlar estos impulsos y justo no tomar como que la gran capacidad para tomar decisiones. Aunque el consumo de alcohol no explica sus acciones, sí pudo haber agravado algunos problemas psicológicos que pues ya estaban presentes. A continuación se abordarán otros de los temas importantes en este podcast, los cuales pues no se tienen que ignorar o dar por hecho. Gracias por escuchar este podcast. Espero que este análisis haya ayudado a comprender cómo la percepción, la memoria y el lenguaje pueden estudiarse desde un caso real, siempre desde una perspectiva psicológica y científica. Ahora hablemos de la memoria. La memoria es la capacidad que tiene el cerebro para almacenar, conservar y recuperar información. Gracias a ella aprendemos de nuestras experiencias, reconocemos personas y construimos nuestra identidad. En el caso de Jeffrey Dahmer, no existe evidencia de que padeciera una enfermedad que destruyera su memoria como el Alzheimer o una amnesia. De hecho, años después fue capaz de recordar con gran detalle muchos acontecimientos de su vida y describir cronológicamente lo que había dicho. Sin embargo, la memoria no solo sirve para recordar hechos, también guarda experiencias emocionales que influyen en nuestra personalidad. Las vivencias de rechazo, aislamiento y dificultades familiares pueden dejar huellas importantes en la forma en la que una persona interpreta el mundo. Aunque estas experiencias nunca justifican la violencia, sí ayudan a comprender cómo se fue formando su personalidad. Otro aspecto importante fue su dificultad para crear vínculos afectivos. Muchas personas que lo conocían lo describían como Muchas personas que lo conocían lo describían como alguien extremadamente solitario. La falta de relaciones saludables puede afectar el desarrollo emocional. Aunque millones de personas viven situaciones similares y nunca desarrollan conductas violentas, por eso es importante evitar pensar que un solo factor explica casos tan complejos. Ahora vamos a pasar a la parte del lenguaje. En psicología, el lenguaje no consiste únicamente en hablar correctamente. También implica comunicar emociones, comprender a otras personas, expresar necesidades y establecer relaciones sociales. Jeffrey Dahmer presentaba alteraciones importantes en su capacidad para hablar. Su lenguaje era claro y coherente. Precisamente por eso podía mantener conversaciones normales y dar una impresión de tranquilidad. Esa habilidad le permitió ocultar durante mucho tiempo sus verdaderas intenciones. Este aspecto resulta muy interesante desde la psicología, porque demuestra que una persona puede tener un lenguaje completamente funcional y al mismo tiempo presentar graves dificultades en otras áreas como la empatía, el juicio moral o la regulación emocional. La empatía es la capacidad para comprender y compartir las emociones de otras personas. Diversas evaluaciones psicológicas realizadas durante el proceso judicial encontraron que Dahmer mostraba importantes dificultades para establecer relaciones emocionales sanas y comprender el sufrimiento de los demás. Durante el juicio se realizaron diversas evaluaciones psiquiátricas. Algunos especialistas propusieron diagnósticos como trastorno del límite de la personalidad, trastorno esquizotípico y trastornos parafilíticos. De nuevo, durante el juicio se realizaron diversas evaluaciones psiquiátricas.
Algunos especialistas propusieron diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico y trastorno parafílicos. Otros expertos no estuvieron de acuerdo con esas conclusiones. Lo importante es entender que existieron diferentes opiniones profesionales y que nunca hubo un consenso absoluto sobre un único diagnóstico. Finalmente, fue declarado legalmente responsable de sus actos, lo que significa que el tribunal determinó que comprendía la diferencia entre el bien y el mal y que podía ser considerado responsable de sus decisiones. Ahora, ¿qué podemos aprender desde la psicología? Primero, que la percepción influye en la forma en que interpretamos el mundo y a las demás personas. Segundo, que la memoria no solo almacena recuerdos, sino también experiencias que participan en la construcción de nuestra personalidad. Y tercero, que el lenguaje va mucho más allá de hablar correctamente. También implica comunicarnos emocionalmente y construir relaciones sociales saludables. El caso de Jeffrey Dahmer continúa estudiándose porque muestra la enorme complejidad del comportamiento humano. No existe una sola causa que explique por qué una persona desarrolla conductas tan extremas. Investigadores consideran que fue el resultado de múltiples factores que interactuaron entre sí. Para concluir, este caso nos recuerda la importancia de la salud mental, del desarrollo emocional durante la infancia, de las relaciones familiares saludables y de la detección temprana de problemas psicológicos. También nos enseña que comprender los procesos mentales no significa justificar los actos de una persona, sino aprender cómo funciona la mente humana para prevenir situaciones similares en el futuro. Gracias por escuchar este podcast. Espero que este análisis haya ayudado a comprender cómo la percepción, la memoria y el lenguaje pueden estudiarse desde un caso real, siempre desde una perspectiva psicológica y científica.